Vamos a continuar, me da mucho gusto poder llegar hasta tu hogar o donde estés escuchando esta transmisión. Es una bendición poder usar estos medios para que sigamos caminando en la palabra de Dios y sobre todo en estos tiempos de esta crisis que estamos pasando, que obviamente todos estamos llenos de esta información, pandemia, virus, eso lo escuchas todos los días, ¿verdad? Y quizás llegó un punto donde dices, ya estoy harto de escuchar estas noticias, ¿verdad? O quizás estás harto de la cuarentena, que ya se hizo sesentena, porque aquí nos tienen y quién sabe hasta cuándo. Y quizás estás así frustrado o estás ya harto de todo esto, pero mi deseo es que el mensaje que vas a escuchar el día de hoy pueda cambiar tu manera de ver la situación, que pueda cambiar tu perspectiva de las cosas que están pasando, para que te des cuenta que todo está cambiando de una manera acelerada. Y los que lo entiendan y los que se adapten a esos cambios van a sacar el mayor provecho. Por eso es muy importante que en este día puedas abrir tu corazón, porque lo que Dios quiere hacer a través de su palabra es cambiar tu manera de pensar y tu manera de ver la crisis en la que estamos. Y podemos tomar el ejemplo de lo que ha sucedido en la historia. Ha habido otras pandemias, ha habido otras crisis, y que puedas tomar el ejemplo de lo que ha sucedido. Vamos a tomar uno de ellos. Y quisiera que me contestaras ahí en tus comentarios esto. ¿Qué piensas cuando digo la palabra Hershey's? Ponlo ahí en tus comentarios, la respuesta. ¿Qué piensas cuando digo la palabra Hershey's? ¿Ya lo pusiste ahí en tus comentarios? Te voy a dar 3 segundos. 1, 2, 3. Muy bien. Obviamente, muchos dijeron chocolate, ¿verdad? Muchos pensaron, sí, chocolate, y más si eres un amante del chocolate. ¿Alguien de ustedes es amante del chocolate? También quisiera saberlo ahí en los comentarios. Pero Milton Hershey fue el fundador de esta compañía y en el año 1929 en Estados Unidos se dio lo que se llamó la Gran Depresión. Una crisis mucho más intensa de la que estamos pasando el día de hoy. La gente se quedó sin trabajos, no tenía lo suficiente para comer y por mucho más tiempo. Y entonces llegó la mano derecha de Milton Hershey ahí en su empresa y le dijo, jefe, tenemos que despedir a la mayoría de los empleados. No podemos continuar. No podemos seguir pagándoles el sueldo. Milton Hershey, que era un hombre que amaba a su gente, él le dijo, no podemos hacer eso. Son muchísimas familias, ¿cómo los vamos a dejar desamparados y sin dinero? Y le decía, pero es que no hay otra manera. Y le dijo, no los despidas y busca una manera de cómo poder pagarles. Entonces ahí fue donde ellos tuvieron que echar a andar el ingenio y la creatividad y buscar una oportunidad en esa tragedia. ¿Y sabes qué? La encontraron. Encontraron una opción porque se dieron cuenta que la gente no obtenía lo suficiente para comprar comida, porque el precio de la carne y del pollo eran muy altos. Entonces diseñaron la primer barra de chocolate rellena de cacahuate y la promocionaron como una barra que te daba la proteína suficiente para una comida a un precio mucho más bajo que la carne y el pollo. Y debido a esa barra de cacahuate pudieron vender muchísimo porque la gente se empezó a alimentar de esa barra y pudo pagarle a sus empleados y mucho más y salir de esa crisis y además ayudar a muchas personas a que no murieran de hambre. Él encontró una oportunidad en medio de una tragedia. Sucedió lo que dijo el CEO de la compañía Intel. Muy sabias palabras, hablando de las empresas. Él dijo, las malas compañías son destruidas en la crisis. Las buenas compañías sobreviven la crisis, pero las grandes compañías crecen y mejoran en las crisis. Yo creo que como hijos de Dios, también nosotros Dios nos lleva a crecer y mejorar en las crisis. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Apúntalo ahí en tus notas. Crecemos y mejoramos en las crisis. No porque seamos muy bravos nosotros y muy inteligentes y muy sabios, sino porque Dios utiliza las crisis y las tragedias y las situaciones difíciles para pulirnos, para hacernos más como Jesús, para crecer y mejorar y avanzar en el plan que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto que estamos pasando es una crisis, pero Dios nos va a llevar a crecer y a mejorar al fin de esta
situación que estamos pasando y nos va a dar oportunidades. Escucha bien, hoy vas a aprender esto. Dios te va a dar oportunidades en esta tragedia para que puedas crecer y mejorar. Ese es el título de hoy. Si estás tomando notas, apúntalo. Oportunidad en medio de la tragedia. Oportunidad en medio de la tragedia, y mi corazón es que cambies tu manera de ver esta crisis del coronavirus o lo que estés pasando. Si es difícil, que cambies tu perspectiva para que puedas avanzar en el propósito que Dios tiene para ti. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, vamos a analizar en la Biblia que Dios siempre llevó a su pueblo a salir adelante de toda situación difícil, crisis y cualquier problema que tuvieron, y tuvo un propósito. ¿Estás de acuerdo conmigo? En la Biblia vemos muchas de esas situaciones, muchas crisis, y hemos aprendido aquí en las pasadas enseñanzas que Dios está dirigiendo tu vida a su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios quiere que abras tus ojos en esta tragedia y veas las oportunidades que Él te está poniendo para llevarte a su propósito. ¿Escuchaste eso? Si estás tomando notas, apunta esta frase porque resume lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vas a entender cómo Dios quiere que abras tus ojos en esta tragedia y veas las oportunidades que Él te está poniendo para llevarte a su propósito. Súper interesante. Nosotros, como hijos de Dios, como hombres y mujeres que amamos a Dios, que tenemos fe, debemos de ver la situación totalmente diferente como el mundo la ve. ¿Por qué? Porque hay un plan maestro que gobierna nuestras vidas. Amén. Entonces quiere decir que en esta tragedia Dios va a poner oportunidades para que puedas tomar el curso que Dios quiere que tomes en tu vida. Entonces, vamos a estar viendo, analizando a un personaje que pasó por muchas crisis, por muchas situaciones, por desvelos, por enfermedades, por cárceles, por azotes, por naufragios. Quizás ya sabes quién es el apóstol Pablo. Y vamos a estar en una de esas crisis analizando cómo Dios le dio la oportunidad para que en medio de su tragedia pudiera avanzar en el plan que tenía para él. Vamos a estar en Filipenses 1, 12 al 18. Filipenses 1, 12 al 18, por favor, abre tu Biblia. Vamos a usar la Biblia Reina Valera 60. Ahí donde estás, abre tu Biblia, Filipenses 1, 12 al 18, y va a ser una gran bendición que vamos a poder aplicar a tu vida para que cambies tu manera de ver la vida y avances en donde estás ahorita, independientemente de lo difícil que crees que es. Entonces, aquí vamos a encontrar a Pablo, que está encarcelado. ¿Dónde estaba encarcelado Pablo cuando escribió Filipenses? Pregunta para los que están comentando ahí en las redes sociales. Apunta, ¿dónde estaba Pablo preso cuando escribió la carta a los Filipenses que vamos a analizarla hoy? ¿Ya lo pusiste? Muy bien. Te voy a dar 2 segundos más. 1, 2. Exacto. Punto para ustedes que pusieron en Roma. Él estaba encarcelado en Roma por haber predicado el nombre de Jesús. Y ahí desde esa misma cárcel escribe la carta a los Filipenses, y cómo Dios le está dando oportunidades desde ahí. Aparentemente era algo súper difícil, humanamente hablando, era una tragedia. Pablo estaba encarcelado porque los romanos, el emperador, no quería que siguiera anunciando el nombre de Jesús. Entonces lo encarcelaron y tú pudiste haber dicho, se acabó el ministerio de Pablo, se acabó la vida de Pablo. No, oh sorpresa, desde ahí, encarcelado, encadenado a un soldado romano, desde ahí Dios le dio oportunidades para que en esa tragedia él pudiera seguir avanzando en el plan de Dios y seguir anunciando el nombre de Jesús. Increíble. Y eso mismo Dios va a hacer en tu vida en este tiempo de coronavirus. Entonces, apunta que vamos a ver 3 consejos para identificar la oportunidad en medio de la tragedia. 3 consejos para identificar la oportunidad en medio de la tragedia. Yo anhelo que al final de esta enseñanza tú puedas tener ideas, que puedas ser creativo, que puedas ver oportunidades, que puedas ver puertas abiertas, opciones, alternativas que Dios te va a estar poniendo en tu corazón en este tiempo que estás escuchando esta enseñanza, para que entiendas que las cosas ya no son como tú crees, pero Él tiene un plan y Él tiene una oportunidad para ti, para que puedas cambiar el rumbo que estás llevando. La crisis funciona para eso, para que cambies el rumbo que estás llevando y te enfiles y te adaptes y te alinees al plan de Dios para tu vida. Vamos a leer primero el versículo 12, por favor. Filipenses 1, versículo 12. Y vamos a estar analizando aquí
lo que sucede. Léelo conmigo, por favor, ahí en tu casa. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo está escribiendo, recuerda, a los filipenses, y les dice: quiero que sepan ustedes, hermanos cristianos filipenses, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Esta palabra, cuando dice progreso del evangelio, quiero que recuerdes que esta era la pasión de Pablo, el llamado de Pablo, lo que definía la vida de Pablo, a lo que se dedicaba Pablo, por lo que luchaba Pablo. Todo lo que su vida se resumía en esa frase: anunciar el evangelio, anunciar el mensaje de Jesús. Entonces, esa pasión que él tenía, ese deseo que él tenía, esa determinación en su vida, ahí en la prisión, Dios le dio oportunidades para que continuara haciéndolo, porque era el plan de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando dice ahí progreso del evangelio, progreso significa avance, literal, golpear hacia adelante. Entonces, el reino de Dios, el evangelio, iba avanzando, iba golpeando y abriendo paso allá en esta parte donde estaba Pablo y en todas las áreas alrededor. A través de la vida de Pablo estaba encarcelado, y aún así el evangelio no estaba encarcelado, como él mismo escribió. La palabra no está presa. Yo estoy preso, pero su palabra no. Entonces continuaba avanzando. El emperador y los soldados romanos lo encarcelaron para detener el avance del cristianismo, para erradicar el cristianismo, y le salió, como dicen en mi rancho, el tiro por la culata. Fue al revés. Todo eso ayudó a que al progreso, al avance, a golpear hacia adelante. La palabra se utiliza en el original como un hombre que va abriendo paso en medio de una selva con un machete, como puedes ver en la pantalla. Y ese hombre es Pablo, y esa selva es el mundo, y él va abriendo paso para llevar el evangelio, y detrás de él vamos nosotros, que llevamos la palabra que Dios le dio a Pablo y seguimos predicando, pero ese camino ya está trazado, ¿verdad? Pablo estaba abriendo camino. Entonces, esa era su pasión, y eso es súper importante, porque aquí encontramos el primer consejo para identificar la oportunidad en medio de la tragedia. Apúntalo. Define tu pasión. Define tu pasión. Esto es importante porque de aquí parte todo. Todo va a girar alrededor de esto. Necesitas primero tener definido. Si no, entonces nada más estás sobreviviendo en la vida. Nada más estás viendo a ver qué pasa contigo. Estás yendo con la corriente. Si no tienes claro a dónde vas, qué es lo que Dios quiere hacer contigo, qué es a lo que te ha llamado a hacer, y que te dediques a eso y que vivas para eso. Si tienes esa determinación, entonces verás las oportunidades. ¿Escuchaste eso? Hasta que tienes esa determinación y has definido tu pasión en la vida, a qué te dedicas, qué estás buscando, por qué estás luchando, y lo tienes bien claro, cuando estás así de determinado y enfocado y afilado, entonces verás las oportunidades en medio de esta tragedia. Si no lo tienes, nunca lo vas a poder ver. Entonces, Pablo dice aquí en el versículo 12: quiero que sepas, hermanos, que todo lo que me ha sucedido. ¿Lo leíste ahí en el versículo 12? Todo lo que me ha sucedido. ¿A qué se refiere Pablo con todo lo que me ha sucedido? Bueno, un resumen lo puedes ver en Hechos 28. Hechos 28 del versículo 16, 30 y 31. Ahí lo puedes ver, lo voy a leer, pero apúntalo para que en tu casa lo puedas leer tú también después. Dice, aquí escribe Lucas y escribe sobre Pablo. Dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Me encanta. Pablo estuvo 2 años encarcelado ahí en Roma, en un arresto domiciliario, con un soldado, encadenado a un soldado romano, pero me encanta que dice, recibía a todos los que a él venían y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca de Jesucristo. Es decir, estaba preso y aún así continuaba avanzando en la pasión que Dios ha puesto en su corazón, que era anunciar el evangelio. Entonces, esto sí era una cuarentena de 2 años. Estuvo encerrado en su casa. ¿Cuánto llevas tú encerrado en tu casa? ¿Cuánto llevamos ahorita, por cierto? 1 mes. Y nos falta
Otro mes, ¿verdad? Porque hasta finales de mayo creo que si estoy bien enterado. Entonces, Pablo estuvo 2 años y ahí no se detuvo la obra de Dios ni el ministerio que Dios tenía para él. Entonces, escucha esto. No importa que estés encerrado en tu casa, la obra de Dios no se detiene. Y tu ministerio o tu pasión a lo que te dedicas tampoco se detiene. Si tú entiendes eso, vas a ver oportunidades que desde ahí, desde tu casa, puedes hacer para seguir avanzando en lo que Dios quiere que hagas. Esta vez está Pablo encarcelado en Roma, pero no es la primera vez. Para ustedes que les gustan los datos bíblicos y para los teólogos, escriban esto. Pablo estuvo encarcelado por lo menos 5 veces. 5 veces. Primero estuvo encarcelado en Filipos. Ahí están las citas en la pantalla. Luego en Jerusalén, luego en Cesarea y 2 veces en Roma. Esta es la primera vez en Roma. Pablo fue liberado y después regresa y ya no se sabe de él y de acuerdo a la historia se concluye que ahí fue cuando murió en el segundo encarcelamiento. Pero ahorita estamos en el primero donde sí fue liberado. Entonces, todo esto que Pablo sufrió, estas tragedias que ves en la pantalla, que son crisis de él porque lo encerraron, todo eso contribuyó, redundó, ayudó, sirvió, impulsó al progreso del evangelio, a el avance del reino de Dios, a la pasión, el llamado, el deseo, a la determinación que Dios había puesto en el corazón de Pablo. No, ninguna de esas cosas lo detuvo. Entonces, para llegar a eso, primero Pablo tenía que tener claro cuál era esa pasión en su vida, a qué se dedicaba, a qué era a lo que iba a enfocarse, a luchar. Y él lo supo desde que se convirtió al Señor, desde que entregó su vida a Jesús, como lo ves ahí en Romanos 9:15, que le dice al profeta Ananías, hablando de Pablo, le dice: ve, porque él es mi instrumento, hablando de Pablo, él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a reyes, como también al pueblo de Israel. Pablo, desde que él se entregó a Jesucristo, él sabía que Jesucristo lo había elegido para llevar su mensaje. ¿Y sabes qué? En esa frase, llevar el mensaje de Jesús, se resume toda la vida de Pablo. Así de sencillo, de simple y de profundo, pero también de filoso, de determinado. Todo lo que Pablo hacía, a donde iba, fueran cosas buenas o malas, todo lo enfocaba a anunciar el mensaje de Jesús, porque tenía su pasión bien definida. Si tú no tienes eso, entonces estás pegándole a todo, o más bien a nada. Estás como persiguiendo el viento, como dice Eclesiastés. Simplemente siguiendo la corriente. Así no vas a llegar a ningún lado y no vas a poder identificar las oportunidades que Dios tiene para ti en esta tragedia que estamos pasando. Entonces, ¿quieres definir tu pasión y a lo que debes dedicarte en la vida? ¿Quieres definir tu pasión y a lo que te debes dedicar en la vida? Si lo quieres hacer, ponme amén ahí en los comentarios. Voy a esperar a ver cuántos amenes ponen. Ahorita lo voy a leer. Pero si tú quieres definir eso, todo inicia aquí. Voltea al cielo. El Señor Jesucristo te hizo con un propósito específico. Sea quien seas, estés en Culiacán, en Tijuana, en México, en Estados Unidos, en África, porque también tenemos seguidores, no es cierto, no tanto, pero a lo mejor llega hasta allá este video. No importa, Él te creó de una manera específica. Nadie es igual que tú. Nadie es igual que yo. Nadie tiene la mezcla exacta que tiene cada uno de habilidades, de talentos, de gracia, de pasión, de gustos, del entorno donde vives. Entonces hay algo específico ahí que Él quiere hacer. Y cuando descubres eso y te dedicas a eso, tu vida cambia totalmente y empezarás a ver la oportunidad en medio de la tragedia. Cuando llegas a ese punto, tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Entonces esta crisis nos va a servir de mucho. Espero que puedas aprovecharla para que puedas reflexionar, para que puedas meditar, para que puedas cambiar el rumbo de lo que estás haciendo. Es lo que Dios está haciendo. Él permitió esto porque quiere que nosotros podamos desenchufarnos de la rutina que llevábamos y poder meditar y reflexionar y exponer nuestra vida, nuestro corazón, que lo que veníamos haciendo al Señor para hacer los cambios que Él quiere hacer en nuestras vidas. Solamente así. Porque somos como caballos desbocados que andábamos corriendo con todo lo que da y no había manera que nos detuviéramos. Hasta que pasa una tragedia, te detienes y empiezas a voltear alrededor y dices: ¿qué estoy haciendo
con mi vida. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que Dios está haciendo en tu vida en esta crisis? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida en esta crisis? Espero con todo mi corazón que esta cuarentena, para ti que me estás escuchando, no se resuma en Netflix, en Facebook, en levantarte tarde, en comer solamente y en estar quejándote y viendo noticias del coronavirus, a ver cuándo puedes regresar a tu vieja vida. Nunca más regreses a la vieja vida que tenías antes de la crisis, porque no es la voluntad de Dios. Él lo permitió con un propósito, para cambiar tu rumbo, para que tomes decisiones, para que ajustes, para que afiles tu hacha y para que te enfoques en lo que Él quiere que hagas. Entonces, nosotros no podemos ser como los demás, de simplemente tirarnos a estar en la casa sin hacer nada, esperando que termine esto para poder regresar a la rutina que tenía antes. Yo no creo que Dios quiera eso de ti. Por ejemplo, ¿te suenan estos nombres? Si te suenan, ponme amén ahí en tus comentarios. Isaac Newton, Frida Kahlo, Shakespeare, ¿te suenan? De acuerdo a un artículo de una revista famosa, ahora que fue lo del coronavirus, sacó este artículo diciendo que esas personas pasaron por pandemias también o por crisis muy, muy difíciles en sus vidas. Pero ojo, esto es lo importante. Precisamente en esos momentos más difíciles fue cuando ellos desarrollaron sus mejores obras. Por ejemplo, fue cuando Isaac Newton estudió todo para llegar a la ley de la gravedad. Frida Kahlo pintó su autorretrato. O Shakespeare desarrolló muchas de las obras famosas cuando estuvo en ese tiempo de cuarentena o de crisis o de dificultad. Yo creo que Dios quiere hacer algo en tu vida en esta crisis. Entonces, ¿qué has estado haciendo con tu vida? ¿Qué has estado haciendo con tu vida ahora que estás aquí? ¿Ya sabes lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Tienes esa pasión definida? Pablo lo dijo muy claro en Filipenses 3, más adelante, en el 13 y el 14. Dice, Pablo escribió: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Puedes ver la determinación de Pablo? ¿Puedes ver la pasión de Pablo? Ahí cuando dice, una cosa hago, a eso es a lo que me refiero de todo lo que he dicho hasta ahorita. Pablo en su vida hacía una sola cosa, no hacía 2, ni 3, ni 4. Una cosa se dedicaba y se resume en llevar el mensaje de Jesús. En eso se resume la vida de Pablo, una cosa. Y te dice más adelante que es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo consumía y se dedicaba totalmente a eso. Entonces, ¿cómo puedes definir la pasión en tu vida? ¿Cómo puedes definir eso a lo que Dios quiere que te dediques en la vida y que aproveches este tiempo de cuarentena, este tiempo de reflexión, de que estás encerrado, para que puedas ubicarte? Es más, me encanta desafiar a la gente, porque cuando Dios me desafía, para mí me motiva, me enciende y me levanta. Yo quiero desafiarte a esto. Yo quiero desafiarte a que en esta cuarentena tomes decisiones y cambies el rumbo de tu vida. Que lo que sabes que Dios ha estado hablando y que no has tenido tiempo de meditar en eso, eso que te ha estado inquietando y que Dios ha puesto en tu corazón para que hagas, hazlo ahora, aprovéchalo, levántate y aviéntate. Yo sé que Dios ha puesto en tu corazón muchas cosas que has estado aplazando porque la rutina no te deja. Yo mismo lo he hecho. Y ahora que estamos así, Dios me ha estado desafiando a poder tomar y aprovechar al máximo el tiempo y cambiar el rumbo de mi vida. Ahora, te voy a dar 3 pistas para que puedas definir la pasión de Dios en tu corazón, la pasión en tu vida, a lo que te debes dedicar. Tiene que ver con Dios, tus características y tu entorno. Todo inicia en Dios. Es decir, Dios te creó con un propósito. No es algo egoísta para que tú seas grande, rico, millonario. No, es para que Él use tu vida, para lo que Él quiere hacer, para su reino, para sus planes. Y tiene que ver con tus características, como dije hace rato, tus habilidades, tus talentos, tus dones, tus recursos, tus gustos, tus inclinaciones, tus relaciones, el lugar donde tú estás. Ahí Dios te puso y te hizo de esa manera porque tiene un propósito. Ponte a pensar en eso. Como dicen, que tu hámster empiece a dar vueltas en tu cerebro y puedas orar a Dios y llegar a esos proyectos que Él tiene para ti.
para que en esta cuarentena aproveches y entonces veas la oportunidad en medio de la tragedia. Si decides creer en Jesús, como muchos de ustedes, pero también rendirle tu vida y ponerla a su servicio, como lo hizo Pablo, estoy seguro que verás claramente la oportunidad en medio de la tragedia. Vamos a avanzar rápido al versículo 13 y 14, por favor. 13 y 14. Dice así: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mira lo que sucede. Pablo está encerrado, pero todo el mundo se entera por qué está encerrado y saben que es por Cristo, por anunciar el mensaje de Cristo. Y los cristianos que escuchan que a Pablo lo encarcelaron, los cristianos que tienen un corazón para Dios, en vez de atemorizarse y decir, si agarraron al apóstol Pablo, no, al contrario, se levantan, se arman de valor y salen a anunciar el mensaje de Jesús. Entonces Pablo está gozoso allí en la cárcel. Toda la carta a Filipenses se resume en una palabra que es gozo. Y estás en la cárcel, Pablo. Sí, pero veo cómo Dios da oportunidades y veo cómo otros se levantan a hacer lo que es mi pasión, anunciar el mensaje de Jesús. Esto nos lleva a el segundo consejo para identificar la oportunidad en medio de la tragedia. Apúntalo en tus notas. Aprovecha la situación. Aprovecha la situación que Dios está poniendo. Es decir, ahí donde estás hay cosas favorables. Aunque estamos en medio de una situación difícil, una crisis, hay cosas favorables que Dios está poniendo para que puedas tomarlas y avanzar. En el caso de Pablo vemos claramente eso. Dice que sus prisiones se hicieron patentes. Patentes significa conocidas, manifiestas, evidentes, célebres, como la patente de alguien que la registra y todos saben que es de esa empresa o de esa persona. Entonces, las prisiones se hicieron conocidas. Todo el mundo sabía que Pablo estaba encerrado por Jesús. Pero también dice que en todo el pretorio, dice, o sea, el pretorio era el cuartel general del ejército romano, donde Pablo estaba encarcelado. Es decir, el palacio donde el procurador residía ahí en Roma. Entonces, aquí vemos dos situaciones favorables de Pablo, y si la puedes identificar conmigo. Hay dos situaciones favorables que impulsaron a Pablo. Número uno, que sus prisiones se hicieron conocidas, que él estaba preso por Jesús. Los soldados, hasta el mismo procurador, los altos mandos, y pudo compartirles el mensaje que de otra manera no hubiera podido, y es parte de su llamado. Lo vimos en Hechos 9. Lo elegí para que lleve mi nombre y mi mensaje a los reyes. ¿Cómo iba a llevar el mensaje a los reyes? A lo mejor Pablo pensó y dijo, voy a ser un consejero presidencial, voy a ser un delegado. No, vas a estar encarcelado, pero vas a tener acceso a los altos mandos del gobierno para que le lleves el mensaje. Es algo que Pablo nunca la vio venir, pero ahí en la prisión se dio cuenta, una oportunidad en medio de la tragedia. ¿Sabes qué? Pablo estaba encadenado a un soldado romano, y esos soldados hacían 3 turnos al día. Entonces quiere decir que había 3 soldados que estaban todo el día a un lado del apóstol Pablo. ¿Te imaginas? Esos soldados, estoy seguro, estaban súper evangelizados. 8 horas estar escuchando al apóstol Pablo que te está predicando el mensaje de Jesús. Imagínate. Por eso vemos al final de la carta en Filipenses 4 que manda saludos a los de la casa de César. Es decir, muchos se convirtieron a Jesús por medio de Pablo el preso. ¿Te das cuenta cómo hay oportunidades en medio de la tragedia? Eso me encanta. Y además, otros se levantaron. Dice que sus prisiones se hicieron patentes. Es más, hoy podríamos decir, se hizo viral el caso de Pablo. Es como si ahorita nosotros nos enteramos de un pastor que encierran allá en un país como Corea del Norte o en Turquía, un lugar así hostil. Lo encierran por Jesús y se hace viral en todo el mundo. Y todos los cristianos, al escuchar eso, nos levantamos con más ganas a predicar el evangelio por todo el mundo. Así sucedió en ese tiempo. Entonces, eso es algo favorable que a Pablo le ayudó para avanzar. Entonces, hay muchas situaciones favorables para crecer, para avanzar en tu misión en la vida, en tu pasión, el llamado de Dios por ti.
Abre tus ojos y ve, en este momento hay situaciones favorables para avanzar. Desde el día que yo entendí que esa misma pasión que Pablo tiene es mi pasión, que Dios me llamó a predicar su mensaje y a ser pastor, desde ese día que yo decidí que eso iba a ser el eje de mi vida, que me iba a dedicar a eso, que esa era la pasión de mi vida, todo lo demás que vino a ayudar e impulsar ese llamado. Lo que estudié, dónde estudié, lo que hice, en lo que me enfoqué, hasta la mujer de la que me enamoré. Una mujer que comparte esa misma pasión y que me impulsa a avanzar en ese llamado. Todo gira alrededor de ello. Cuando conocí a Brenda y vi que tenía esa misma pasión y que me complementaba en ese llamado, yo sabía que Dios que la tenía para mí. Además, canta como un ángel, bellísima por dentro y por fuera, y la verdad, como en este punto lo apliqué, me aproveché de la situación y dije como los culichis, de aquí soy, plebes, de aquí soy, y me casé con ella. Y eso ayudó y impulsó, fue algo favorable que me ayudó a avanzar. Yo creo que Dios puede hacer algo en tu vida, y te pregunto para terminar esto, ¿qué situaciones favorables puedes identificar? Ahí donde estás ahorita. ¿Qué situaciones favorables puedes identificar que te ayudan a esa pasión que Dios ha puesto en tu corazón? Vamos a terminar leyendo, por favor, del 15 al 18. Ahí en el versículo 1 del 15 al 18 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo ahora dice algo muy interesante que sé que te va a ayudar mucho. Él está diciendo, hay gente que está en mi contra, hay gente que me tiene envidia, y cuando supo que me encarcelaron, empezaron a predicar a Jesús, pero por envidia. Pero no importa, dice Pablo, sea por envidia o no, me gozo, porque esa es mi pasión, que prediquen el nombre de Jesús. Esto nos lleva al tercer consejo para identificar la oportunidad en medio de la tragedia. Número 3, utiliza la oposición. Utiliza la oposición, es decir, no nada más aproveches lo que es favorable, sino que utiliza lo que no es favorable. Ahí vas a encontrar, ahí es donde quisiera que cambiaras tu chip o tu cassette, para los que tenemos mi edad, de ver las cosas. Lo que está contrario, lo opuesto, la adversidad, el coronavirus, el encierro, el que no puedes estar cerca de las personas, el que te enfermas, el que todo eso, que puedas verlo de una manera diferente. Pablo pudo haber dicho, esto de la cárcel es algo adverso, es algo que me va a detener, pero ¿sabes qué? Gracias a Dios por los encarcelamientos de Pablo, en específico en este. Yo sé que Pablo no hubiera dicho eso en ese momento, pero si no fuera porque estaba encarcelado, no hubiera escrito las cartas de Filipenses, de Colosenses, de Timoteo, no hubiera escrito de Filemón, y no tuviéramos esas cartas nosotros, porque él mismo hubiera ido en persona a hablar con los filipenses. Dios lo permitió porque tenía una oportunidad disfrazada, como dicen, en esa adversidad. Y estoy seguro que si tú cambias tu manera de ver las cosas, vas a ver la oportunidad, y ahorita te voy a dar unos ejemplos. Entonces, si te fijas ahí en el versículo 14 y 15, el 15 y 16, habla claramente que había unos que por envidia y por contienda y por contención y porque querían añadir aflicción a sus prisiones, predicaban de Jesús. Es decir, sucedió esto. Había unos predicadores que tenían envidia de Pablo. Pues claro, Pablo predicaba de una manera impresionante. Entonces, cuando lo encierran, estos cuates dicen, encerraron al apóstol Pablo, vamos a quitarle el mandado. Vamos a quitarle la chamba. Y entonces empezaron a predicar para poder tener ellos adeptos. Pablo dice, mira, no me importa, porque no me importa a mí el tener adeptos para mí. Lo que me importa es que se anuncie el mensaje de Jesús. Así que no me quitaste chamba, estás haciendo mi chamba más bien. Y por eso me gozo y me voy a gozar una vez más. Pablo siempre aprovechó la adversidad, lo contrario, para poder avanzar en esa pasión en su vida. Cuando lo llevaban preso a Roma, llegaron a una isla, evangelizó la isla completa, le predicó a sus compañeros que iban con él, a los soldados, a todo mundo aprovechó para poder avanzar en el llamado y la pasión que Dios tenía para él.
Por ejemplo, hubo un hombre que se llamó John Bunyan. Quizás tú ya has escuchado de él. Este hombre predicaba también el mensaje de Jesús y también fue encarcelado por eso. Pero cuando fue encarcelado, él dijo, ¿sabes qué? Qué bueno, porque no me había dado el tiempo para escribir. Voy a escribir ahora. Y fue cuando escribió un famoso libro que se llama El progreso del peregrino. Ahí cuando estuvo en la cárcel. Ese libro es el segundo libro cristiano más leído en la historia después de la Biblia. Y ha bendecido y evangelizado a millones de personas. Ahí en una cárcel, porque un hombre vio más bien una oportunidad en la dificultad, una oportunidad en la tragedia, y dijo, aquí Dios quiere hacer algo, y cambió su manera de pensar. En vez de estarse quejando, llorando, rebelándose, haciendo algo en contra de quien lo encerró, o pataleando con Dios, él dijo, aquí hay algo que Dios quiere hacer. Y cambió su manera de pensar. Y es lo que yo te animo a que hagas en esta situación que estamos viviendo. También nosotros en Calvary lo estamos viendo ahorita. Calvary norte, sur, este, lo que será oeste, lo que será centro, lo que será Villa Juárez, ahora en la televisión. Todos ahora estamos cambiando nuestra manera de predicar. Cuando todo empezó, hablé con los pastores. ¿Sabes qué? Pues esto nos va a afectar obviamente en la pasión que Dios ha puesto en nuestras vidas, que es pastorear y predicar el mensaje, porque la gente no va a poder reunirse. Y oh sorpresa, Dios tenía una oportunidad detrás de la tragedia. Ahora, miles de personas escuchan el mensaje de Jesús y nos cambió la pichada totalmente, y hasta me arrepentí de ser tan necio y no haber visto la oportunidad antes, de poder llevar el mensaje a muchas más personas a través de estos medios, y ahora hasta la televisión, que era un sueño que teníamos. ¿Cuándo vamos a poder anunciar el mensaje de Jesús a través de la televisión a toda la ciudad? Y a través de una tragedia, de una adversidad del coronavirus, fue que se abrió la puerta para que ahora puedan escuchar. Ahorita, hace unos minutos, terminó la transmisión del día de hoy. Pusimos el mismo WhatsApp y ya van muchísimas personas que han estado mandando mensajes. O sea, Dios hace cosas grandes en medio de la tragedia, ¿verdad que sí? Yo creo que Dios quiere hacer algo en tu vida en esta tragedia también. Es como un avión que realmente lo que lo hace volar son los vientos contrarios. Así somos como hijos de Dios. No porque seamos nosotros muy bravos y muy sabios y declaramos y victoria. No, eso no. Dios quiere hacer cosas en nuestras vidas y utiliza los vientos contrarios para llevarnos a su propósito. Entonces yo quiero animarte y a desafiarte, que encuentres nuevas cosas, que si no tienes trabajo, que entiendas que Dios quiere a lo mejor hacer algo diferente contigo y busques nuevas maneras de hacerlo, que puedas entender que ahí donde estás puedes entrenarte, puedes prepararte en ese talento, en ese llamado que Dios ha puesto en tu corazón, y empieces a levantarte a hacer grandes cosas para Dios. Entonces, apunta esto, ya vamos a terminar. Lo que está en tu contra es utilizado por Dios para que avances en su plan. Lo que está en tu contra es utilizado por Dios para que avances en su plan. Y el ejemplo más sublime de esto es el Señor Jesús. ¿Puedes ver cómo utilizó lo que estaba en su contra para cumplir el plan más sublime de la historia? Este es el mejor ejemplo. Hombres perversos, malvados, que deliberadamente hicieron un plan para matarlo, para asesinarlo, para latigarlo. Aparentemente era una tragedia. Sin embargo, eran esos vientos contrarios que lo estaban elevando para cumplir con el plan de redención que nos tiene a ti y a mí hoy, salvos gracias a su amor y su misericordia. Es exactamente lo mismo. Coronavirus o lo que sea, Dios lo puede utilizar para impulsarte a lo que Él quiere hacer en tu vida. Y termino con la historia de una vaca, que estoy seguro que muchos de ustedes ya la han escuchado, pero quiero terminar con ella para resumir este mensaje que les he dado. Había una familia muy pobre que solo tenía una vaca y que dependían de esa vaca para todo, la leche, etc. Entonces llegaron dos viajeros y los hospedaron en su casa, un anciano y un joven. En la noche el anciano mató a esa vaca. El joven no podía entender por qué había hecho eso. Y el anciano le dijo, no lo entiendes ahorita, pero lo vas a entender después. Años después regresaron con esa misma familia y en ese mismo lugar había una casa muy grande de material, la gente le iba muy bien.
tocaron a la puerta y era la misma familia y le preguntaron, oiga, ¿qué fue lo que sucedió? Dijo, pues un día murió nuestra vaca, tuvimos que venderla como con carne, y cuando vendimos esa carne pudimos comprar semillas para sembrar y nos dimos cuenta que la tierra era muy fértil y nos fue muy bien. Y entonces debido a eso, ahora tenemos todo esto. Entonces, lo que fue una tragedia realmente le ayudó muchísimo a esa familia. Quizás en esta crisis Dios permitió que mataran tu vaca, porque Él quiere hacer algo diferente contigo y quiere que veas la oportunidad en medio de la tragedia. Entonces te pregunto, ¿cuál es la oportunidad que Dios te está dando en medio de tu tragedia? ¿Cuál es la oportunidad que Dios te está dando en medio de tu tragedia? Es lo que tienes que pensar ahora. Vimos 3 consejos para identificar la oportunidad en medio de la tragedia. Primero, define tu pasión. Segundo, aprovecha la situación. Y tercero, utiliza la oposición. Vamos a orar. Yo sé que tú necesitas que oremos por ti para que puedas abrir tu corazón a esto. Y ahorita voy a orar por ustedes. Solamente me dirijo a ti, que eres alguien que honestamente no conoces al Señor Jesús. Si aún no has rendido tu vida a Jesucristo y que no has podido ver el sentido y el propósito en tu vida y más allá de esta vida, necesitas entender que Dios te da la oportunidad de escapar de la peor tragedia de toda la eternidad, que es la tragedia eterna, separado de Él. Y hoy puedes tú reconocer que has pecado. Él te pide solamente que te arrepientas de tus pecados, que le rindas tu vida y que creas en su sacrificio y en Él. Si tú decides hacer eso y le entregas tu corazón, eres perdonado y eres salvo, y entonces podrás ver la mano de Dios en tu vida de aquí en adelante y verás cómo Él te va a dar oportunidades para salir adelante en todo lo que venga en tu vida. Si tú quieres hacer esa decisión, yo te ayudo con una oración para que inicies ese nuevo caminar con Dios. Voy a hacer la oración ahora. Tú repítela conmigo ahí donde estás y hazla de corazón. Dile, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Reconozco, Dios, que te he fallado, pero creo que fuiste a la cruz a morir por mí. Te rindo mi vida, te rindo mi corazón y te ruego, Dios, que me des una nueva vida. Tú eres el dueño y el salvador de mi corazón. Te doy gracias.